amigos, amantes del subfútbol, estamos un día más, hoy no es domingo, hoy es viernes aquí en Twitch, pero estamos un día más con el de Bar en Bar. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis panas? ¿Cómo están mis panas de los barrios bajos del fútbol, de los suburbios? Espero que bien, es lo importante y lo más importante, al invitado. El invitado de hoy, ¿cómo presentarlo? El invitado de hoy es Mister y Manager del Sabadell femenino, del primer equipo del Sabadell femenino, pero tiene algo de bagaje en el fútbol, pese a que es joven. Ha pasado por varios equipos aquí en Sabadell y además se fue a Taiwán a vivir un poquito el sueño del fútbol, a experimentarse, a formarse y a ver qué tal la cosa. Iremos paso a paso en su carrera viendo qué tal, porque ya sabemos que aquí alguien que se ha movido 10.000 kilómetros por el fútbol es un gran invitado siempre. Raúl, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Así me gusta, así me gusta. Pues si quieres empezamos un poquito por el principio. Raúl, ¿cómo te formaste? ¿Cómo empezaste en el fútbol? Antes de que cómo te formaste, ¿cómo empezaste en el fútbol? ¿Empezaste jugando, me imagino? Sí, empecé jugando desde muy pequeño, como la mayoría de nosotros. Jugué hasta este año anterior. He decidido dejar de jugar porque llevar un primer equipo ya supone una inversión en tiempo más grande. Por tanto, ahí decidí dejar de jugar. También porque sí que es verdad que vi que los entrenadores a veces les cuesta tener un entrenador dentro de su plantilla. Ese también es un tema interesante. Sí, no, desde luego. Al final, todo lo que muchas veces, lo que puede suponer una ayuda táctica de alguien que sabe tan bien, se lo pueden tomar más como una ofensa que como, bueno, al final es un poco el orgullo ese de entrenador. Claro, yo como entrenador me encanta tener jugadoras que son entrenadoras, porque al final ellas son las que tu equipo funciona mejor y si las jugadoras son capaces de entender el juego. Y además esto es algo que en el fútbol femenino se da menos, que también es algo que acabaremos hablando seguramente. Entonces, todo lo que sean capaces de entender lo que tú quieres y el juego en general es ventaja para el equipo. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que al final tienes dentro a alguien que está todo el rato mirando lo que haces, ¿no? Al final, yo ya los últimos años también jugaba más para aprender de los entrenadores que tenía, porque al final la mejor manera de aprender de un entrenador, y muchas veces lo pienso, ¿no? Cuando vemos en prensa entrenadores de equipos top, han cambiado a este entrenador, han puesto este otro. Sí que como espectador ves si un entrenador es mejor o peor, pero la mejor manera de ver cómo trabaja un entrenador, lógicamente, es siendo jugador suyo. Entonces, yo quería aprender de mis entrenadores. Y esto a los entrenadores les cuesta. Al final, yo es algo que no acabo de entender porque tú como entrenador tienes que estar acostumbrado a ojos mirándote y a presión encima tuyo. Yo no lo veo como una desventaja en ningún caso. Y a mí siempre me suma, las invito, las que tienen dudas en si entrenar o no, las invito a que entrenen, les ofrezco ayuda en cuanto a si quieren libros, si quieren vídeos que ver, lo que sea. Siempre, cuanto mejor entiendan el juego, mejor. Claro, yo entiendo también que te pueden aportar incluso consejos tácticos, que en ese caso, ¿tú cómo te lo tomas como mister que te venga a lo mejor una jugadora, juegue más o juegue menos, a decirte, mira, yo haría esto de esta manera? Yo les invito a hacerlo. Y sobre todo las entrenadoras, es que yo entrenadoras tengo más de una, sobre todo la que es ahora mismo tiene más nivel como entrenadora porque lleva un equipo más top, lleva un equipo de una categoría menos que la mía y tiene el mismo nivel que el mío o más, porque lleva más años que yo entrenando y tiene mucho nivel. Y al final es que acaban los partidos y hablamos. Y o viene ella a hablar conmigo o voy yo a hablar con ella y debatimos de lo que ha pasado. Y muchas veces también pasan cosas en el entreno y soy yo quien va a pedirles feedback directamente. Al final sí que mis jugadoras saben siempre que pueden venir a hablar lo que sea. Eso es buenísimo, por lo tanto. Entonces, ¿cómo empiezas tú en el mundo de entrenador? Te sacas el título y cómo arranca la cosa. Sí, a ver, yo empiezo con bastante más joven, con 18, 19, entrenando extraescolares en una escuela, típico que haces más por el trabajo que por lo que ves. Yo decido empezar en serio a entrenar cuando, cuando veo que mi vida no es lo... que no estoy viviendo la vida como la quiero vivir y que estoy trabajando en algo que me supone un trabajo, que no me supone algo divertido, que no estoy feliz con mi trabajo. Yo soy una persona que una de mis características es ser muy apasionado, lo que hago lo hago al 100% y lo hago queriendo ser siempre el mejor.
Entonces llegó un punto en mi vida en que veía que en mi vida laboral no estaba contento con mi vida laboral, no era mi pasión, no lo hacía con ganas, lo hacía por dinero. Y vi que no era la vida que quería llevar. Yo quería llevar una vida en la que mi trabajo fuera mi pasión y decidí apostar por esto. Entonces, yo no entreno como un trabajo extra, como una segunda opción, como hacen otros. Sí que tengo otro trabajo ahora mismo porque no me permite vivir de ello, pero yo entreno pensando en llegar al máximo. Obviamente, sé lo difícil que es, sé que es prácticamente imposible, no soy tonto, conozco el mundo de sobras y sé lo que supone entrenar sin haber sido jugador de buenas categorías. Pero sí que llega un punto en mi vida que decido, Raúl, apuesta por esto, apuesta por intentar vivir de algo que te acerca al fútbol, porque es lo que te gusta, es lo que más te gusta, es de lo que sientes pasión y es de lo que no sentirás que estás trabajando cuando estás trabajando. Entonces ahí ya sí que busco un primer entrenador bueno de quien ponerme como segundo, y ya llevando un año de segundo veo que seguramente no es mi sitio y que yo necesito equivocarme para aprender, porque teoría tengo mucha o consigo tener mucha muy rápido. La teoría no es difícil de tenerla. Entonces ahí ya también me saco el primer nivel y empiezo a entrenar. Cuando hablo de que teoría tengo mucha, al final eso es algo que si inviertes tiempo y tienes ganas, no es difícil. Libros para leer hay millones, charlas que ver o charlas a las que acudir hay millones, y están los cursos de entrenador, donde se aprende mucho y donde te enseñan también de dónde puedes aprender más, que eso es lo más importante. Entonces ya decido empezar yo como primer entrenador y empezar a equivocarme yo. Es lo que pienso que sigo necesitando más. Entonces ahí empiezo a entrenar ya yo como primer entrenador, empiezo a llevar infantiles y siempre con chicos, fútbol base, hasta este año que llevo un primer equipo y son chicas. Vale, ahora iremos a la actualidad. ¿Tú cómo opinas que, bueno, el juicio crítico que se le ejerce siempre a un entrenador, al final sabemos que un entrenador también para aprender tiene que equivocarse, tú mismo lo has dicho, pero siempre que pasa algo malo en el campo, siempre que no se dan los resultados, la primera mirada siempre va al entrenador cuando realmente pueden haber muchísimos más factores que no solo un entrenador a la hora de saber por qué algo no está funcionando, lo que sea. Y eso al inicio, cuando tú estás entrenando, puede afectarte mentalmente en el aspecto de decir, ¿soy yo el que estoy fallando de verdad? ¿Hay otras cosas? ¿Eso a ti te ha pasado? ¿Has aprendido a cómo manejarlo mentalmente de esa manera o crees que es justo? A ver, esto es como todo. Lo mismo que te pasa como jugador, lo mismo que te pasa como aficionado incluso. Cuando, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa con el Sabadell ahora? Hemos ganado 2 partidos contra equipos de arriba y nos pensamos que nos vamos a salvar seguro, y antes de ganar estos 2 partidos ya nos veíamos en el pozo. Lógicamente, como entrenador, cuando ganas, te crees Guardiola, y cuando pierdes dices, uff, todo lo que estoy haciendo mal, empiezas a desconfiar de ti mismo. Al final, van pasando los años y vas intentando, o yo he ido intentando, que estos vaivenes mentales sean los mínimos posibles. Ni cuando gano soy el mejor entrenador del mundo y gano porque yo haya hecho el mejor planteamiento del mundo, ni cuando pierdo es exclusivamente mi culpa y tengo que mirar dónde exactamente he fallado yo, que sí que por supuesto lo hago. Pero sobre todo que no me afecte a mi estado anímico, porque luego muchas veces pasa que si tu estado anímico varía y es fluctuante, se transmite al equipo. Y eso es donde están los problemas de verdad. Porque al final tú puedes tener más confianza o menos confianza en ti mismo, pero al final como entrenador no influye tanto porque es puro trabajo. No es como jugador que interviene más el talento, y si tienes confianza en ti mismo el regate te sale, o el duelo lo ganas, o la segunda jugada estás más atento, o simplemente cuando tienes el balón te sale mejor. Como entrenador al final tiene más que ver con el trabajo y tiene menos que ver con la confianza en uno mismo. Aún así, el problema es ese, y yo lo he visto, que se transmite al equipo mucho. De hecho, y eso con las mujeres todavía pasa más. En el equipo femenino, os podríamos decir quizá en el equipo en el que estoy yo, pasa más todavía. Pero sí que es verdad que los equipos en general todos lo notan mucho. Yo, por ejemplo, soy un entrenador, estoy siempre de pie, estoy gesticulando mucho, estoy hablando mucho y se me nota mucho y se me ve mucho. En el momento en que mi equipo ve que yo estoy sentado, dicen, hey, aquí pasa algo. Eso es como el ejemplo que lo da a ver todo. No puedes tú que tu estado anímico se dé a ver al equipo. Entonces al final tú tienes que ser más fuerte anímicamente que la plantilla, porque para eso eres el entrenador y tienes que aprender de eso. Y eso sí que es verdad que al final es trabajo de años, y es eso, es el confiar en tu trabajo
y saber que cuando no están saliendo los resultados, lo único que puedes hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y sí que es verdad que una de mis mayores virtudes, aunque a veces cuesta más hablar de virtudes que de defectos de uno mismo, no es fácil hablar de los defectos de uno mismo, es yo ante la adversidad trabajo más. Y cuanta más adversidad hay, más trabajo. Y eso se refleja y eso es lo que también me ayuda a que no se vea tanto si yo estoy con la confianza alta o con la confianza baja en mí mismo. Y al final intento no pensar en eso, simplemente pienso en trabajar, trabajar y trabajar. Y si hemos perdido, trabajar más. Y si hemos perdido, trabajar más. Y nunca dejar de trabajar. Sí, no, al final yo soy también de la opinión como tú, que si el jefe, ¿no? En este caso, el entrenador, primer mister, no cree en el proyecto, no cree en el equipo, no cree en la salvación, no cree en el ascenso, qué sé yo. Claro, al final lo transmite a los jugadores y si dejas de luchar, se acaba todo. Se acaba prácticamente todo. Además, en mi caso, que yo como entrenador soy muy cercano al jugador o la jugadora, yo explico mucho lo que siento, hablo de todo, y ellas también saben que pueden venir a hablar conmigo siempre cuando haga falta. Incluso también intento que la plantilla sea partícipe del proyecto, porque el proyecto del club muchas veces no es cosa solo de directiva o de entrenador, es cosa de todo el mundo. Entonces también yo veo importante que la plantilla sea consciente de hacia dónde va el proyecto y hacia dónde va el club. Y si el año que viene hay que hacer equipo para estar más arriba, pues la plantilla también tiene que ser partícipe en parte y tiene que vivir de esa ilusión también, ¿no? Al final es eso. Yo soy transparente y transmito lo que hay y eso acaba ayudando casi siempre. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Como te decía, 100% de acuerdo. Entonces, me imagino también que será un poco más complicado un fútbol base, ya que si no es que los jugadores a lo mejor no crean en el proyecto o no, sino que también tienes muchas miradas detrás en cuanto a padres. Imagino que el fútbol base es complicado en ese sentido, mientras más pequeños, más difícil aún, cuando van creciendo ya cadetes, juveniles, ya son ellos los que van tomando decisiones y si tienen algún problema te lo dicen ellos, pero imagino que para ti, que has dado el paso muy pronto a un primer equipo, no te apasiona tanto el fútbol base y tratar con padres y esas cositas. Yo sí que lo que he explicado al principio, cuando estaba en un colegio sí que entrenaban ellos más pequeños y como era un colegio no iba tan encaminado al fútbol competitivo, ¿no? Que es lo que vemos en todos lados. No intervenían tanto los padres y al final después lo menos que he llevado han sido infantiles y luego ya sí que pasé a juveniles. Entonces, no he tenido problemas con padres nunca o casi nunca y al final los padres también, con los padres pasa lo mismo que con los jugadores. Si tú eres transparente y sincero con el padre te va a acostumbrar a entender. Y entonces es cuando te entiendes y las cosas funcionan bien. Además, tengo la suerte de que hasta ahora todas mis plantillas han confiado mucho en mí y en mi cuerpo técnico y ha salido todo muy bien y hemos trabajado todos a una y no había esa desconexión que muchas veces hay entre plantilla y entrenador y eso también me ha sumado con los padres. Pero al final siempre hay padres que te critican y siempre hay padres que te van a criticar. Igual que hay jugadores que te critican y hay jugadores que te van a criticar. Yo, como he llevado gente siempre más mayor, no he tenido el problema de que esas críticas vengan a dármelas a mí directamente o cuando lo ha habido, lo hemos hablado todo de tú a tú, sinceramente y a la cara, que es como deben hablarse las cosas y como la gente se entiende. Ahora que llevando un primer equipo, llevando un equipo senior, los padres no vienen y te dicen los problemas que tienen. Ahora los padres hablan en la grada, como habla el público. Entonces también tienes que saber gestionarlo, pero lo gestionas como público. Y sabes que de la grada te van a decir muchas cosas, pero es lo que hay. Y seguramente a eso no hay que hacerle caso. No, la verdad que el fútbol base es un mundo completamente aparte y para el que daría otra charla completa. Yo también con mi corta experiencia en el fútbol base te das cuenta que como más pequeño es el crío, los padres tienen esa sensación de tener que protegerlo más y quieren mandar más encima del crío y del equipo cuando realmente tienen que confiar en el entrenador de que, aparte de ser buen entrenador de fútbol, tiene que ser buen educador. O sea, al final hay muchas cosas que pasan dentro y tienen que confiártelo y es evidente que no tienen esa sensación de que tú tengas que educar al crío de una manera o de otra y por eso siempre están más encima. Pero ahí también hay que establecer unos límites entre entrenador y padres. Y yo creo que es esencial, ya sea en una charla en pretemporada, sea cuando sea. Al final
cada casa de cada crío es un mundo. Por eso digo que es completamente aparte el tema del fútbol base y es muy complicado. Parece que no, pero es muy, muy Yo también he complicado. tenido la suerte que he tenido siempre coordinadores buenos que me han ayudado mucho con eso, porque también es importante ahí la figura del coordinador y cómo interviene. Tienes mucha razón en lo de la charla de principio de año de hablar con los padres, aunque también tengo que decir que al final esto no es solo en el fútbol, al final, y yo hablo a veces de esto en mis charlas, aunque intento no ser más filosófico de la cuenta, no enrollarme más de la cuenta, al final el fútbol es un reflejo de la sociedad, sobre todo aquí en España, que el fútbol es de las cosas más importantes que hay en nuestra sociedad. Entonces, esto que pasa en el fútbol base es lo mismo que pasa en los colegios, donde los padres cada vez se meten más en cómo educar a sus hijos, en qué comida tienen que comer en el comedor, y si este profesor me gusta o no me gusta. Al final los estamos sobreprotegiendo un poquito o la sociedad va hacia sobreproteger al niño y hacia eso vamos, y sí que muchas veces trae problemas, porque al final quien sabe del tema es el profesional. Claro, claro, y evidentemente tú... Perdona, y aprovecho para meterme ahí Sí, sí. en otra cosa, que es que digo que quien tiene que trabajar ahí es el profesional. Los entrenadores estamos lejos de ser profesionales, y lo que cobran los entrenadores de fútbol base es una porquería. No tenemos sindicatos y no tenemos nadie que nos proteja. Un monitor, ¿no? de extraescolares, que sería lo más parecido a un entrenador, o al final un entrenador es un monitor de extraescolares realmente, lo que más especializado. Un monitor de extraescolares cobra mucho más que un entrenador, cuando el entrenador es mucho más dedicado y dedica muchas horas. Si tú vas a ver un entrenador cualquiera, de una Levín cualquiera, una infantil cualquiera, de un club cualquiera, las horas que le dedica son muy grandes, son muchas. Porque no solo son las horas de entrenamiento, son las horas previas que está allí, son cómo preparar esos entrenamientos, es al final, y todos lo hacemos porque todos lo hacemos por pasión, vamos a ver rivales. Entonces, creo que esto es algo que es muy poco hablado y se debería tratar más lo realmente poco que se cobra por el gran trabajo que se hace. Eso por un lado. Y por otro lado también, hablando de fútbol base, hay otra cosa que es muy importante. Muchas veces los entrenadores, cuando llevamos fútbol base, nuestro objetivo no es educar futbolísticamente a ese niño o educarlo en la vida. Nuestro objetivo también es nosotros llegar alto. Y eso también es un conflicto de intereses, porque el niño que juega fútbol base, el niño o la niña que juega fútbol base, lo que debe hacer es aprender, y aprender ese deporte, no ganar. Y tú como entrenador, muchas veces lo que quieres es ganar, porque tú también quieres progresar tú. La mayoría de entrenadores que llevan infantiles, alevines, benjamines, lo que quieren es llevar cadetes juveniles. Y quien lleva cadetes juveniles quiere pasar a primer equipo. Y todo el mundo quiere progresar y todo el mundo quiere llevar más categorías, porque al final nosotros también lo hacemos por pasión, que es lo que digo. Entonces al final es esta rueda que va sobre sí misma. ¿Qué quiero decir? Si tú a tu entrenador le pagas un salario de, por decir algo, ¿no? de más de 6 euros la hora, que sería un mínimo que estableceríamos, ¿no? Por ahí más o menos, tú le puedes exigir que haga bien su trabajo y que lo que tiene que hacer es formar al niño. Tú a ese entrenador le pagas 115 euros al mes por Bueno, al final, semanalmente, si son 3 días de entrenamiento a 1 hora 30, ya son 4 horas y media, más el fin de semana, que son mínimo 2 horas más las horas que le dedicas, acaban siendo muchas más horas de lo que sale por 100 euros al mes. Entonces, si al entrenador le pagas menos, él también va a ser peor formador y va a ser más lícito que se dedique a querer llegar más alto, también para acceder a un sueldo más alto. Entonces, que a veces es como la rueda que funciona hacia mal. Y si a eso le sumamos lo que hablábamos antes de los padres tóxicos, que están en todos lados, se forma un lío en el fútbol base. Aún así, no es todo negativo. En España tenemos un fútbol base espectacular y en Cataluña aún más, con entrenadores formadísimos, porque claro, eso es otra. Tú ganas al mes, la mayoría de entrenadores al mes ganan menos de 200, que tienen que repartir muchas veces con sus cuerpos técnicos, pero luego llega la hora de formarte. Y el curso de entrenadores te cuesta unos 1.000 el primer nivel, unos 1.000 y pico el segundo y prácticamente 2.000 el tercero, sin contar transportes y sin contar lo que dejas de hacer para hacer esos cursos. También tienes que dejar de trabajar esas horas para ir a poder hacer esos cursos. Quiero decir que al final estás perdiendo dinero también como entrenador.
Y bueno, esa es simplemente la reflexión, que al final tiene poca conclusión. Sí, no, está claro, es el pez que se muerde la cola y cada vez se ve más en los clubes, sobre todo por aquí en Sabadell, que es lo que más tengo cercano, que cada vez hay más el Alevín J, el Alevín H, el Alevín K, el Alevín... O sea, cada vez hay más equipos de fútbol base, que no hay ni campo para entrenar tanta gente, cada vez más niños, pero los sueldos de los misters más o menos son los mismos. Entonces, al final, lo que da a entender es que el bolsillo del de arriba es el que se está llenando. Pero bueno, avanzando un poquito y dejando un poco el tema de fútbol base a un lado... Te surge una oferta a ti, Raúl, de Taiwán. Una oferta para entrenar en Taiwán. Me gustaría que nos contases cómo surge la oferta. Evidentemente, si estás aquí es porque aceptaste y fuiste hacia allí. Y cómo se desarrolla un poquito el tema Taiwán. Sí, mira, haciendo el primer nivel, precisamente, conozco a Dani Cambó, que tiene un club allí en Taiwán y que intenta desarrollar el fútbol en Taiwán de una manera más parecida a la que se da aquí. Entonces, para sumar nivel, lleva entrenadores de aquí para allí y me lo ofrece ir para allí. Entonces a mí lógicamente me interesa. Lo primero, por lo que hablamos, mientras aquí no se cobra demasiado bien, en el extranjero puedes dedicarte a esto de una forma muy fácil y entrenando niños sin nivel. Cuando aquí la única manera de dedicarte es llevando primeros equipos o equipos muy top. En el extranjero tú puedes dedicarte muy fácilmente, que eso es lo que hace que muchos entrenadores nos vayamos fuera. Aparte de eso también está el interés de una experiencia internacional, lógicamente. Entonces, yo llego a Taiwán. El contexto de Taiwán es... el fútbol no se conoce o se conoce muy poco. Yo recuerdo hablar con gente que no tenía que ver con el fútbol y preguntar, ¿tú conoces a Messi? No. Claro, para nosotros es algo... es una locura, ¿no? ¿Quién no conoce a Messi y quién no conoce a Cristiano Ronaldo? Porque también suma el factor de que, lógicamente, la diferencia horaria es grande y ellos... la mayoría de partidos son de noche. Yo recuerdo que yo veía los primeros partidos de aquí, del típico de las 12 de Liga Española y después de la 1 de Premier, los veía yo justo antes de irme a dormir. Bueno, llego allí, llego a un equipo que se llama Fútbol Club Base Taiwán, en el que llevo 3 equipos de la entidad y ayudo a formar el primer equipo que estamos formando en ese momento. Entonces, yo estoy allí porque a mí la oferta me llega para ir creo que fui en febrero, y vuelvo a los 2 meses y pico, porque mi prioridad era el verano siguiente sacarme el siguiente curso de entrenador. Entonces estoy allí, estoy 2 meses y pico. No es mucho en tiempo, pero allí la experiencia da para mucho y son 2 meses que pasan como si fuese un año, en el que vives millones de cosas y muy interesantes. Entonces también, lo que estuvo muy divertido... Y claro, yo en esa época, bueno, como he dicho, hasta este año también he jugado. Llegué allí y dije, yo quiero jugar a fútbol también, yo quiero buscar un equipo aquí, voy a ver qué encuentro. Y acabé estando en un equipo de primera división de allí, jugando en un equipo de primera división de allí. Y que no debuté en liga, porque por problemas, como yo no tenía un contrato de trabajo como tal, no podíamos hacer la ficha. Entonces sí que ellos querían que esperáramos al mercado de invierno para hacerlo de alguna manera y encontrar algún contrato de trabajo bien hecho para poder hacer la ficha, pero claro, yo me fui antes de eso. Pero sí que viví la experiencia de estar con un equipo de primera división de allí, también entrenaba todos los días yo como jugador y estuvo muy divertido. ¿Cómo definirías el nivel futbolístico en Taiwán? Ya que también tuviste esa experiencia como jugador, aparte como entrenador de fútbol base, ¿qué nos podrías decir? A ver, en cuanto a fútbol base encuentras de todo. Mi equipo era el sub-10, tenía nivel para jugar aquí. Porque eran niños buenos, eran niños que habían jugado desde pequeños y eran niños que además habían tenido prácticamente siempre entrenadores españoles, por tanto tenían mucho nivel y genéticamente eran buenos. Y los formas desde pequeños pueden tener un nivel parecido al de aquí. En general no, porque lo que aquí nos da nivel no es solo nuestros entrenadores, no es solo nuestros clubes, es que los niños se pasan el día jugando en la calle, aunque se está perdiendo eso. Eso es lo que nos da el nivel. Allí los niños no juegan en la calle, no juegan en el patio del colegio, porque no es lo que ellos tienen en su día a día. Hablando ya de adultos, de la primera división, era muy curioso. Yo salía de todos los entrenos enfadado. Yo me enfadaba. Y tenía un entrenador español y hablaba con él y me decía, Raúl, no puedes enfadarte. O entiendes lo que hay aquí o no vas a poder jugar. Porque tácticamente eran muy flojos. Muy flojos. Estábamos haciendo una posesión, un partido, y todo el mundo se metía en la derecha y no giraban a la izquierda. Y yo enfadadísimo. Yo no entendía lo que estaba pasando allí. Me pasaba el entreno chillando, dando indicaciones tácticas.
Entonces tácticamente eran muy flojos porque no ven fútbol, no lo entienden, o tienen entrenadores de mucho menos nivel. Allí la mayoría de entrenadores se dedican a hacer entrenamientos analíticos de repetición. Entonces sí que técnicamente tienen buen nivel, pero tácticamente no. Entonces es eso. Físicamente eran... Yo hago la comparación respecto a categorías, ¿no? Estaba jugando yo en un equipo de primera división. El nivel físico de mi equipo era un nivel de tercera división, segunda B. Eran físicamente, además, el jugador asiático físicamente es más rápido, tiene más fibras rápidas y se nota. Yo lo noté el primer día, recuerdo el primer partido, yo jugaba de central y viene un delantero grande como yo. Yo cuando jugaba, a mí los delanteros grandes no me suponían un problema porque iban a jugar a lo mismo que yo. Vamos a luchar a mi manera, vamos a jugar a lo que yo sé jugar. Yo siempre he tenido problemas con los delanteros pequeños porque eran rápidos, más ágiles y eran las características que yo tengo. Entonces recuerdo ver un delantero grande como yo y digo, vale, no problema. Me echan el primer balón largo y yo no voy tranquilo. Y veo que arranca y digo, este tío enorme que mide 1,90 corre como un chiquitín europeo. Yo flipé. Entonces sí que físicamente están muy bien. Técnicamente habían jugadores muy buenos, que aquí estarían también en primera catalana, segunda catalana, que al final para el fútbol internacional el nivel de segunda, primera catalana de aquí es muy alto, incluso algún jugador tendría nivel técnicamente de jugar en tercera o más arriba, pero es lo que digo, tácticamente, cuarta catalana o menos. No entendían tácticamente. Yo tenía peleas con todo el mundo, peleas, me llevaba muy bien y eran peleas amistosas, ¿no? Pero digo, en el campo, por ejemplo, había el capitán del equipo con el que sigo teniendo relación, él está jugando en Estados Unidos ahora, en la tercera o la cuarta categoría. Y yo me enfadaba con él o no entendía lo que hacía porque él salía siempre con el punta. El punta tiraba un desmarque de apoyo y él lo perseguía siempre. Y yo le decía, Luis, no puedes perseguirlo porque abres un hueco enorme. No puedes perseguirlo por sistema. Tenemos que ver en qué momento sí, en qué momento no. No puedes ir a perseguirlo siempre. Y él me decía que sí, que el fútbol de aquí es así, es lo que hay. Porque sí que es verdad que como tácticamente eran más flojos, el equipo rival tampoco entendía que cuando el punta venía y lo perseguían había que ocupar ese espacio y generar un balón largo, ¿no? A ese espacio, a ese intervalo que hay abierto. Entonces, bueno, era esa pelea constante, ese ver cómo sí, cómo no. Como fui con un compañero o me encontré ahí un compañero también catalán, un día que mi compañero Luis salió, él ganó la espalda y le dije, ¿ves? ¿Lo has visto? Esto es el fútbol de verdad, o el fútbol tácticamente con nivel, el fútbol que tenemos en Europa. Si el central sale de sitio y no le hemos hablado del porqué, o el equipo rival juega con más de un punta, o el interior te va a ganar esa espalda, es un problema que salgas de línea, ¿no? Que ese también es otro debate táctico y también es un debate bonito. Pero eso, curioso, y el nivel muy diferente. Ves cosas muy diferentes. Claro, pero... Sí, dime. Entonces yo entiendo que al final el que acaba ganando la liga o que suele estar por encima del nivel del resto, tanto en sub-10 como en primeros equipos, es al final el que acaba teniendo, dentro de ese desorden total, el que se ordena un pelín más que el que tiene al mejor chaval de la categoría. ¿No es así? No, ganaba la liga quien tenía mejores jugadores. Había un equipo que pagaba a un delantero que venía de la MLS, que le pagaban al cambio 125 euros por gol. Metía 30 goles cada año. Sí, claro, y no metía 45 porque no le daba para más, me imagino, pero... Claro, así, y al final era eso, el equipo que tenía jugadores con más nivel, como tácticamente había poco nivel, el jugador, el mejor jugador, destaca todavía más. Sí. Es un poco, me parece un poco paradójico como aquí en España es imposible vivir de ser entrenador de fútbol base, pero desde chiquititos los formamos tácticamente, técnicamente, incluso lo que hemos hablado a nivel educativo, y en Taiwán, que son un desastre tácticamente y solo se trabaja una cosa, sí que puedes dedicarte a ello. Es un poco paradójico, ¿no? O sea, algo está fallando aquí. Algo desde luego está fallando. La diferencia es que, claro, allí al entrenador lo tratan como un trabajo. Aquí no lo tratamos como un trabajo. También porque al final es ley de oferta y demanda. Y aquí si tú no quieres entrenar porque no quieres invertir tu tiempo para el poco dinero que recibes, no te preocupes que hay millones de personas dispuestas a hacer tu trabajo. Hay millones de entrenadores que querrán coger ese equipo. No te preocupes, allí no. Allí hay pocos entrenadores y los cualificados están mejor pagados. Digamos que aquí hay tanta oferta de empleo, hay tantos trabajadores, hay tantos entrenadores, que no es un problema que alguno no quiera cobrar ese dinero. Entonces, claro, que ahí sí que, por eso he dicho antes el tema de que estaría interesante que hubiese algún sindicato.
Sí, no, es que está claro, al final es eso, el problema también de que aquí el deporte principal sea el fútbol, de que des una patada y salgan 10 niños a jugar un partido en la calle, también se deriva al tema entrenador, me lo puedo imaginar. Entonces al final, pues eso, te quería preguntar si en Taiwán también hay más dinero que se le invierte al fútbol que aquí o simplemente es el tema que has dicho de los profesionales que hay No, pocos. no, hay menos, no, lógicamente. Hay menos equipos, y hay menos dinero en esos equipos, pero claro, no hay entrenadores. Claro, claro. Allí, claro, sí, no, lógicamente hay menos dinero, es un deporte menos conocido, la federación trabaja peor, no, al final claro, es cultural. Aquí hay cosas que por cultura entendemos como súper básicas. Aquí todo el mundo, todos los aficionados de aquí, seríamos capaces de... Lo que estoy diciendo es igual un poquito burrada, pero la mayoría de aficionados de aquí llevaríamos mejor los clubes de allí de lo que lo llevan allí. Y estoy hablando de aficionados. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, es lo que mamamos desde pequeños y es lo que vemos y está súper inmerso en nuestra sociedad. Tú ves allí cómo trabaja la federación o cómo trabajan los clubes y dices, ostras, pero que esto no es tan difícil, que esto solo lo haces de esta otra manera. O, no, por ejemplo, si el nivel de los entrenadores allí es muy bajo, pero aún así cobran bien, hay de entrenadores europeos, que hay millones de formados y con muy buen nivel, ¿no? Lo ves básico, lo ves fácil, esto es lo más fácil, pero no se da. Lo ves obvio porque eres de aquí, lo has vivido desde pequeño, ves cómo funcionan millones de clubes, has jugado muchos años, pero allí no es una cultura diferente. Aparte de que, quiero decir, el fútbol es menos conocido y la cultura es diferente también como tal. Claro, también me imagino que será difícil llegar de fuera e intentar cambiar, a no ser que cojas un equipo de chicos muy pequeños. Porque claro, si al final, si desde la sub-10, sigo con tu ejemplo, ya con 10 años, el que poco lleva 4 jugando a fútbol de una forma muy desordenada, un poco así. Entonces, claro, llegar y cambiarle la mentalidad a un equipo entero, a una generación entera, debe ser también complicado para eso. O cogen y dicen, traigo 100 entrenadores europeos y hacemos lo que tú dices, o uno no te cambia la gran cosa. Por supuesto. Sí que ellos van a estar muy abiertos a escuchar lo que tú dices porque saben que a priori debes tener más conocimiento por el simple hecho de ser europeo o ser español en este caso, que además, sobre todo estos últimos años, está más reconocido a partir de la victoria del Mundial de 2010. Estas cosas al final en estos tipos de países sí que tienen mucha importancia. Pero claro, por mucho que ellos estén abiertos a escucharte a ti, no cambias una cultura, tú no cambias, no tienes nada que hacer, es lo que tú dices. Así que es más el cambio institucional y a partir de ahí cómo se da el resto de cómo se crece desde la base, que no lo que tú puedas hacer como entrenador. Lo que tú puedes hacer como entrenador es muy flojo. Además, en Taiwán el nivel que tienen de inglés es parecido al de España. Entonces, claro, yo entrenaba en inglés. Los niños me entendían, pues que el niño que me entendía que tenía más nivel o que era más espabilado me entendía más. El niño que tenía menos nivel de inglés o era menos espabilado, pues me entendía menos. Yo toda la vida recordaré y cuento mucho la anécdota, un día con este equipo de sub-10, que era el mejor equipo que tenía, me puse a explicarles porque yo pensaba que el fútbol en Taiwán era flojo. ¿Qué razones daban? Les hice como una charla larga, que de hecho no era una charla para niños de esa edad. Acabé y el único padre de los niños que había escuchándome se puso a aplaudirme. Ahora, los niños no se enteraron de nada. ¿No? ¿Qué quiero decir? Que es difícil, lógicamente. Claro, ahí quería yo llegar también un poquito y da gracias entonces si dices que el nivel de Taiwán de inglés es parecido al de aquí, da gracias porque sé de muchos países asiáticos que el nivel de inglés es sub 10 y sub 0 y menos 500. O sea, no saben prácticamente inglés, no se enseña. Entonces da gracias ahí en Taiwán. Quería llegar al tema del idioma. Por lo tanto, me imagino que no tenías traductor, que ibas directamente en inglés. Yo como entrenador no. Sí que en el equipo que yo jugaba, el entrenador sí que tenía el traductor. Pero él que era español, daba las explicaciones en inglés y tenía una traductora al chino. O sea, allí el idioma principal es el chino. Sí. Bueno, pues curioso lo del tema de cultura, de cómo a nivel cultural, es que ya, claro, por mucho que vaya gente europea, es un poco difícil eso de tener que cambiar la cultura, bueno, tener no, pero cambiar la cultura para intentar mejorar un deporte. O sea, Muy difícil. explica muchas cosas, además. Más el nivel que tiene el fútbol como deporte. Lo que decíamos, la de horas que pasa el niño aquí con el balón en los pies o la de horas que pasa el niño viendo fútbol. Eso es muy importante. Claro.
allí no ven fútbol. Si tú no entiendes el deporte al que juegas, tienes un problema. Claro, Y también- todo influye, todo influye. Y también supongo que se tiene en cuenta la predisposición como país o como entidad, lo que sea, a recibir ideas de otros lados. Porque, por ejemplo, sabemos que en China sí que se han llevado escuelas de equipos de aquí, de montar una campaña durante 2 o 3 años, entrenadores de aquí enseñando desde cero todo el fútbol ahí. Porque en China, pues, como que quieren adaptarse al fútbol que se juega aquí porque lo consideran exitoso. Si un propio país como Taiwán o una entidad no tiene esa percepción de dejarse enseñar, también es más difícil. Puedo entender, pero bueno, eso ya va según el país y ahí sí que es un poco más difícil meter mano. Yo quería llegar a preguntar también, Raúl, si te apetece, dejando un pelín el fútbol de lado o incluyéndolo aquí, un par o tres de anécdotas de Taiwán, ya sea, pues mira, fui por la noche de fiesta y me encontré una cosa rarísima, o si no, alguna anécdota dentro del fútbol, así algo como curioso, sustancioso, qué sé yo, no sé. Los típicos mercados de bichos, si estaban por ahí, si los viste, si los probaste, qué sé yo. A ver, mira, yo la noche que más recuerdo y de las noches más divertidas de mi vida, yo allí salía por la mañana muy pronto de casa, no recuerdo la hora, supongo que serían las 8, yo me iba, entrenaba yo solo como jugador primero, porque yo llegué allí muy pasado de peso, y recuerdo que el entrenador cuando me vio lo primero que me dijo es: Raúl, el fútbol no se coge, el físico sí. Entonces yo entrenaba todas las mañanas yo solo como jugador. Y cuando él me soltaba, yo me quedaba en el gimnasio. Luego me iba a entrenar a los grupos de niños que tuviese, porque aparte de entrenar a los equipos del club, hacíamos como... íbamos a escuelas a hacer como la extraescolar de fútbol, ¿no? Como lo que las escuelas subcontrataban este club. Y ya después por la noche iba a entrenar con el equipo. Entonces yo salía muy pronto de casa y llegaba muy tarde. Y recuerdo ya un día que ya la intuición que tenemos todos, dije: Raúl, métete ropa de fiesta o para salir esta noche, que hoy se lía. Era un jueves y salí. Bueno, y me la puse en la mochila. Recuerdo que acaba el entreno y vienen mis compañeros en el equipo. Yo jugaba, lo guay de ese equipo es que había muchas nacionalidades. Habían ingleses, franceses, marroquíes, había mucho centroamericano, había algún sudamericano, había lógicamente taiwaneses y había japoneses. Estas son las nacionalidades que recuerdo. Entonces, el grupo de centroamericanos, con algún otro español que había ya un chico que era de Lloret, llevaba muchos años en Taiwán y además él era inglés también. Llevaba tatuado el escudo del Tottenham. Me dicen: Raúl, nos vamos de fiesta. Digo, vale. Guay. Digo, pero porque en el campo no habían duchas, no habían vestuarios. Digo, vale, pero ¿dónde nos duchamos? ¿Qué hacemos? Dice: no, Raúl, no nos duchamos. Salimos de fiesta de una. Bueno, yo no lo entendí, pero vi que todos lo hacían. Dije: bueno, Raúl, espabilate. Me aseé como pude, me tiré agua por encima, me puse desodorante, me cambié la ropa y me fui. Estábamos llegando a una discoteca y me dicen: Raúl, hoy tienes que ir con cuidado porque hoy salimos de fiesta con el equipo rival y hay pique. Yo, bueno, yo calladito. Llego, hay una mesa muy grande, todo el mundo comiendo, todo el mundo bebiendo, me ofrecen comer, me ofrecen beber, me van presentando a gente, a jugadores del equipo rival, y en estas ya me traen, veo un chico de color, me dice, Momo, se llamaba Momo, me dicen: Raúl, ten cuidado con este chico, porque el último partido que jugamos contra ellos, le puso la rodilla en la nariz a un compañero, se la partió, se suspendió el partido y ten cuidado con él. Entonces vino a hablarme a mí, era muy amable, y justo se me puso a hablar de Yago Aspas y Ander Herrera. Claro, en Taiwán es una locura que alguien te hable de Yago Aspas o Ander Herrera, yo flipando. Entonces, claro, como yo pasaba el día entero, yo pasaba muchas horas en transporte público, llevaba un libro, en aquellas el libro que ya me parece que era un libro de Arrigo Sacchi, se lo enseñé, ya el chico empezó a flipar, le empezó a gustar, y justamente, como la que tú llevas, una de las camisetas que me llevé a Taiwán era una de Japón, una del Celta. Entonces le caí muy bien a ese hombre, y resulta que ese hombre era el típico el promotor, lo que sea, de todas las discotecas, y él siempre iba con una camiseta de Japón. Él no era japonés, pero él siempre iba con una camiseta de Japón con detrás Momo. Y yo en todas las discotecas que entraba, siempre encontraba a él. Amigo. Y me invitaba a cubatas. Bueno, eso para empezar, y conocía a Momo. Iba conociendo a gente.
Y en una de estas viene el entrenador de ese equipo y me dice, bueno, entre ellos ya me iban explicando que jugaban un torneo en Bangkok y que el torneo les daba medio igual. Lo que hacían era pasar las noches de fiesta, que había un hombre, como el patrocinador del equipo, el dueño del equipo, que lo pagaba todo, pagaba todas las noches de fiesta, y la fiesta en Bangkok pues es conocido que es una fiesta divertida y que hay mucha fiesta. El entrenador viene, te quiero fichar para que vengas a jugar el torneo de Bangkok. Le digo, pero si no me has visto jugar, ¿cómo me vienes a fichar si no me has visto jugar? Tú juegas en primera división, ¿no? Sí. Digo, pues estás fichado. Digo, bueno, todas estas que va pasando la noche está siendo muy divertida. Le pregunto al compañero con el que iba, al chico de Lloret, con el escudo tatuado del Tottenham. Le digo, oye, todo esto ¿quién lo está pagando? Porque ni que sea para agradecerle todo lo que estoy bebiendo, todo lo que estoy comiendo de gratis. Me dice, sí, mira, aquel hombre de allí era un hombre con apariencia europea y con un polo del Barça. Me dice, aquel hombre de allí es quien lo paga todo y es el dueño de este club. Dice, sí, ves a darle las gracias, ¿no? Porque es lo mínimo, pero ten mucho cuidado que es un hombre muy raro. Voy a hablar con él. Oye, que muchas gracias tal. Oye, y le empecé a caer súper bien a ese hombre. Claro, como yo también era de aquí, empezamos a hablar del Barça, él era del Barça. Este hombre era el hombre ruso que llevaba el gas a Taiwán. Estaba forrado. Bueno, le caigo súper bien a este hombre, todo el mundo flipando que yo le cayera bien, era un tío súper seco, estaba sentado en la esquina, él un hombre mayor, tal. Bueno, en estas que está por ahí la cosa, se está moviendo, yo estoy de fiesta, tal, no sé qué, y veo que está mi colega con este hombre. Este hombre se mete la mano en el bolsillo del pantalón de atrás y saca un fajo de billetes. Me señalo, empieza a sacar billetes así, bla, 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 bla. Y se lo da a mi colega. Mi colega se lo mira así y le dice, no, más, le hace más. Saca otro fajo de billetes del pantalón y empieza a poner billetes bajo. Y se lo da a mi colega. Yo mirando así de lejos, digo, ¿pero qué está pasando? Viene mi colega y me dice, Raúl, nos acaba de dar todo este dinero para que vayamos a jugar el torneo a Bangkok con ellos. Digo, de una, vamos a jugar el torneo a Bangkok. Digo, porque claro, con esto nos da para pagarnos el avión y nos sobraba un montón. Y bueno, se quedó el dinero mi colega, compró los de estos y hablamos de... Pero al final me acabé volviendo antes de este torneo. Pero simplemente la noche, ver cómo se sucedió todo, ver cómo este hombre empezó, la imagen de ver al hombre este sacar billetes, ¿no? Y empezar a moverlos y decir, toma, yo soy subfútbol, ¿no? Yo no tengo nivel para que paguen por mí nada. Y fue una noche curiosa. No, brutal, o sea, brutal. No me esperaba menos de una anécdota en Bangkok, en Taiwán, perdón. Ojalá vale, hubiese sido Bangkok, pero... Vamos a por otra, que esta también tiene que ver con fútbol, además. Allí, el fútbol era por la noche. Y en la noche de la que hablo, jugaba el Barça Madrid. Entonces yo salí de fiesta y yo sabía que el Barça empezaba a 4:30, 5. Entonces yo tenía mis cálculos hechos, porque de donde yo vivía a donde estaban las discotecas era lejos, yo tenía que coger un taxi, se tardaba media hora larga a 3/4. Y yo tenía mis cálculos hechos de cojo el taxi hasta ahora, para llegar a tal hora, me monto en el taxi. Es que ahora estoy viendo la anécdota y no sé hasta qué punto la puedo contar, pero la vamos a contar. Me monto en el taxi, va pasando el rato. Ya empieza el partido y yo sigo en el taxi. Y yo ya mosqueándome, yo tenía muchas ganas, claro, lógicamente, quería ver el partido sí o sí. Se va dando, y van pasando el rato y sigue pasando el partido. Y yo digo, ¿y este hombre dónde mierdas me está llevando? ¿Dónde vamos a ir? Empiezo a seguir con el Maps el recorrido que estábamos haciendo y veo que el hombre lo que estaba haciendo era buscar timarme. Estábamos dando muchas vueltas, habíamos pasado mi casa, y le empiezo a decir, oye, llévame a mi casa ya, por favor, la estás liando, estaba viendo el taxímetro, era una burrada lo que ponía, llevábamos ya como 1 hora y media en el taxi, ya había pasado la primera media parte del partido, estaba cabreadísimo. A las 2 horas consigo que me deje en mi casa, con el partido acabado, y yo tan enfadado que dije, esto me no le voy a pagar. No pienso pagarle, me ha venido aquí
me ha querido timar, yo no voy a pagar este hombre. Yo estaba tan enfadado que sabía que no iba a pagar, que iba a pasar lo que pasara, pero yo no iba a pagar. El hombre iba vestido todo de militar. Muy raro, una cosa muy rara. Paró, yo abrí la puerta, me fui corriendo, me persiguió con el taxi, yo no le dejé salir del taxi, lo volví a meter dentro, volví a salir, me volví a esconder. Total, que yo no le pagué, me fui para mi casa y me perdí el partido y llegué enfadadísimo. El día siguiente, hablando con mi jefe, se lo conté, me dice, Raúl, la mayoría de taxistas aquí es como el trabajo que le dan a la gente como para reinsertarse después de la cárcel o exmilitares, tal. Yo pagadísimo, todos los días salía de casa y digo, verás tú que me están esperando por aquí. Bueno, y esa fue otra anécdota, esta no tan divertida. Claro, y encima, europeo caucásico, que vamos, que allí se te reconocería fácil. Alto, 1,90, europeo, vamos, allí no te escondías. No, para nada. Pues tras esas dos anécdotas, vamos al tema de que vuelves aquí a España y te ofrecen entrenar al primer equipo femenino del Sabadell. Cosa importante. Bueno, entreno otro año, yo antes de llegar al Sabadell estaba en el Mercantil, entreno otro año juveniles en el Mercantil y ya sí que, bueno, yo en esas seguía pensando en volverme ahí fuera. Porque sabía que aquí no se gana lo suficiente y que fuera se gana lo suficiente. Ya estaba ya pasando rondas de selección para volver a irme fuera y llega el coronavirus. Entonces con el coronavirus es donde no puedo irme fuera y llega la oferta del Sabadell, ¿no? Estas cosas del destino, que a veces las cosas que a primeras parecen malas, luego acaba comportando cosas buenas. Y en este caso ha sido así. Entonces llega la oferta y ¿qué tal? Cuéntanos ese primer contacto con el fútbol femenino, cómo se está dando, es lo que estás haciendo actualmente, así que cuéntanos un poquito qué tal. Yo siempre hablando con Quique, mi segundo, siempre hablábamos de que nos suponía cierta curiosidad el fútbol femenino. No lo seguía yo, no voy a mentir, yo no lo seguía. Dejé de seguirlo muy pequeño. Yo siendo muy niño, como todo el mundo, supongo que estamos muy interesados, que somos muy frikis como vosotros dos, me interesé por todo tipo de fútbol y llegó un día que también dije, pues voy a interesarme por el fútbol femenino. Ese día lo voy a tener marcado porque yo jugaba en el Natació Tarrasa, en el equipo de un año más que yo. Jugaba Carla Torres, si no me equivoco el apellido, que ahora está en Reto, está jugando en el Tacuense, si no me equivoco, y ella tenía un año más que yo y era su último año de infantil, por tanto ya no podía seguir jugando con hombres. Entonces la fichó el segundo equipo del Español, digamos, el filial del Español. Y jugaron un amistoso, el filial del Español, contra el infantil en el que ella jugaba. Era un infantil que quedó arriba en primera. Por tanto, un equipo bien, pero ahí tranquilamente habían 50 equipos mejores que este infantil en Cataluña. Y yo fui a ver ese partido con mucho interés. A lo que yo esperaba que ganaran las mujeres seguramente. Ganaron los infantiles, creo recordar 12-1. Y eso fue lo que en ese momento a mí me hizo apartarme del fútbol femenino. Reflexión totalmente equivocada, la que yo hice y la que acabaremos también debatiendo más tarde, ¿no? Y explicaré por qué esa es una reflexión equivocada y cuál es la reflexión que merece hacer el fútbol femenino, ¿no? Pero allí fue cuando perdí el interés en el fútbol femenino. O vi que no le di el interés que yo... No le vi interés. Pero sí que con los años ya más mayor, siendo entrenador, lo veía como una oportunidad curiosa, ¿no? Entonces llegó la oportunidad del Sabadell, también al final yo también soy aficionado del Sabadell, te llega al Sabadell y no te lo piensas mucho, y más llevar un primer equipo con la importancia que tiene este equipo, ¿no? Todo lo que supone. Aparte que yo siempre, mi intención siempre ha sido llevar primeros equipos, ¿no? Mi objetivo siempre ha sido llevar primeros equipos, es donde haces proyectos largos, lo que es el fútbol de verdad. Yo siempre, cuando he entrenado fútbol base, yo siempre le decía a los chicos, porque en este caso eran chicos, yo les decía, chicos, lo más importante es que os forméis y que lleguéis al fútbol amateur, senior, que lleguéis a adultos en el fútbol. Porque ese es el fútbol de verdad. No os queméis ahora, porque el fútbol de verdad lo vives de adulto. El fútbol de verdad no es cuando eres infantil o eres cadete. El fútbol de verdad es cuando eres senior amateur, tienes en tu equipo un chico de 18 que te sube del juvenil, tienes al de 35 que lleva toda la vida, y eso es el fútbol de verdad. Y te vas a un equipo de barrio y te enfrentas de verdad al barrio. Y eso es eso es su fútbol también, ¿no? Entonces,
llego al Sabadell con mucha ilusión, con muchas ganas de coger fútbol femenino y de descubrirlo. Sobre todo yo pensando en ese momento que fuera un sitio para quedarme o no, me iba a ayudar a aprender muchísimo. Entonces, la conclusión ahora mismo es que, a ver, esto nunca se sabe, pero yo creo que he encontrado mi sitio en el fútbol. Me gustaría seguir en el fútbol femenino ya para siempre. Y aparte de eso, lógicamente, también estoy aprendiendo una barbaridad. Por tanto, súper positivo. Eso es algo que suelen decir, que quien entra en el fútbol femenino, en el mundo del fútbol femenino, no sale. O sea, es algo muy curioso y para todos los que estamos fuera de ese mundo es sobre todo curioso porque dices, ostras, quizá no es un fútbol tan llamativo, quizá eso no llama tanto la atención, pero luego sí que es verdad que todo el que entra, ahí se queda. O sea que... He visto cosas que no, ¿eh? Hay cosas que te pueden quemar mucho, ¿eh? Hay temas de los que podemos hablar que te pueden llegar a quemar mucho y que no son tan agradables en el fútbol femenino. Como es la poca profesionalidad que se da muchas veces y el poco interés de los clubes en estos equipos. Y además, en el momento histórico y social en el que estamos, también se da otro problema, que es que hay muchos clubes que apuestan por el femenino por postureo. Porque queda bien, porque es lo que está de moda y porque estamos en una época de inclusión social entre los dos géneros. Pero estas cosas pueden cansar mucho como entrenador. Entonces no todo el mundo decide quedarse, pero sí que mucha gente se queda. Porque, a ver, lo primero, lógicamente, cuando todos los que somos espectadores del fútbol masculino, cuando nos ponemos a ver fútbol femenino, vemos algo diferente. Y es lógico que sea diferente. Lo que no podemos esperar es cuando vamos a ver fútbol femenino, ver lo mismo que fútbol masculino. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Que esperamos ver lo mismo en un lado y en el otro, y no. En todo el resto de deportes, no esperamos ver lo mismo. Hay deportes en el que hay mucha más inclusión. Yo también, el otro deporte que sigo, porque es más fácil de seguir, porque al final los campeonatos top son una vez al año, es CrossFit. En el CrossFit, el hombre y la mujer tienen el mismo... digamos que es un deporte que la inclusión ya está dada. No se sigue más a los hombres que a las mujeres, no se sigue más a las mujeres que a los hombres. Y cuando se marca el entrenamiento que toca seguir o la competición que toca seguir, marca un peso para hombres y un peso para mujeres. Y nadie duda de ello. Nadie da menos valor a lo que hacen las mujeres porque levanten menos peso que los hombres. Da el mismo valor. Y eso es algo que debemos aprender como espectadores, que entiendo que no es fácil, pero es algo que uno debe aprender como espectador cuando llega a ver fútbol femenino. Que es, no puedes esperar ver lo mismo que cuando ves fútbol masculino. Es otra cosa. Y tienes que acostumbrar tu ojo. No, es evidente. O sea, ahora mismo nosotros estamos viendo un deporte que ¿cuántos años tiene de historia? 250 años de historia, en los cuales se está viendo el fútbol femenino ahora, desde hace pocos años atrás. ¿Cómo vamos a pretender ver exactamente lo mismo que en algo que lleva 200 y pico años de historia? Es que es imposible. O sea, al final el fútbol femenino tiene 50 años de historia como mucho. Y profesionalmente, 35. La Liga Española, profesional, va a empezar a serlo ahora. O está ahora el CSD amagando en si va a ser profesional o no. Es decir, respecto al fútbol masculino, que además yo sé que también conocéis de historia, estamos a principios del siglo pasado o antes. Y esperamos ver lo mismo que, como tú dices, un deporte que tiene 200 años. Lógicamente no es así. Claro, al final también lo bueno de tener el precedente del fútbol masculino es que quizá no necesitaréis 100 años para llegar a un punto parecido. Entonces, por lo tanto, ahí a lo mejor sí que el acelerón es más obvio que en el fútbol masculino, que ha sido un proceso de muchos años hasta llegar a lo que está ahora mismo, que está en una burbuja a punto de explotar. Sí, pero tú tampoco puedes esperar que una chica te haga el sprint que te hace un chico, o que te haga el golpeo que te hace un chico, o que la portera tenga la capacidad de vuelo que tiene un chico. Y eso tienes que saber que es diferente y tienes que valorarlo como diferente. A eso también voy, que ya no es solo que el deporte evolucione más o menos, que por supuesto tiene que evolucionar, es que el hombre y la mujer fisiológicamente somos diferentes y no hay más. Claro. Y no es algo bueno ni malo, es así.
Es que al final es lo que tú has dicho, que si, por ejemplo, en el CrossFit no se, o sea, se valora lo mismo, un peso diferente. Por eso digo que hay 200 años de historia en el fútbol, en lo cual se han ido adaptando todo, tanto normas como medidas, como cualquier tipo de cosas, a lo que es el hombre. Evidentemente, para valorar el fútbol femenino de la misma manera, tendría que haber un proceso histórico de adaptación que fuera exactamente lo mismo. Quizá, yo que sé, un campo, las medidas de un campo están adaptados para que 11 hombres estén corriendo. Quizá un campo de fútbol femenino tendría que ser más pequeño, y es esa diferencia de peso que habría, por ejemplo, en el CrossFit. Y esas son las cosas que hay que ir adaptando para que sea justo de esta manera. Un debate el que introduces, del cual no tengo clara mi postura y está muy... Sí que se debate mucho y se habla mucho. El tema de las medidas del campo, las medidas de la portería, etc. Sí. No tengo clara mi postura. No, prefiero no mojarme mucho porque no... Ya te digo, no tengo claro lo que pienso en eso. Sí, no, sí. Yo lo digo solo como un dato. Al final es un dato de que estamos comparando un deporte seminuevo o nuevo con un deporte muy histórico. Como está basado en lo mismo, en el mismo principio, que es meter una pelota en una red, se le da un valor diferente por verse diferente, y no debería ser así. Pero bueno, es igual que, por ejemplo, yo, al menos en mi opinión, creo que en el fútbol base no debería ser siempre fútbol 7 y pasar a fútbol 11. Tendría que haber fútbol 3, fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11, según las edades, que se adapten a lo que es cada persona. Es un ejemplo, me refiero. Al final ya no es solo por tema de género, sino también por tema de edad. Al final no va a correr lo mismo un niño de 10 años que uno de 15. Sí, ¿no? Que nosotros pequeños jugábamos a fútbol 7 siendo alevines. Yo de hecho, a fútbol 11. De hecho, Sí. yo jugaba a fútbol 11 siendo benjamín y teníamos prebenjamines en el equipo, y ahora no empiezan a jugar a fútbol 11 hasta infantil. Así que es un tema muy debatible también. Sí, es que los alevines, bueno, no vamos a pararnos mucho en ese tema, pero los alevines están en esa edad que a lo mejor el campo de fútbol 11 se les queda muy grande y el campo de fútbol 7 muy pequeño. O sea, yo he visto alevines en campo de fútbol 7 marcar gol de portería a portería, tío, y dices... Claro, entonces al final pues esa adaptación que dice Óscar podría estar bien. Volviendo un poquito al tema del Sabadell, para centrarnos un poco más en proyecto Sabadell femenino y no tanto en fútbol femenino en general, cuéntanos un poquito categoría en la que juegas, que la gente no lo sabe, y un poco el proyecto que tenéis entre manos, que es interesante. Vale, estamos en preferente. Preferente es... A ver, crean categoría nueva. Esto es Iberdrola, Reto Iberdrola, Nacional, Preferente, Primera y Segunda. Reto es una categoría muy nueva. Entonces mi categoría es una categoría que era la tercera hasta hace 2 años y por tanto tenía un poquito más de nivel, y ahora ha perdido un poquito el nivel porque hemos introducido una categoría nueva. Porque es bueno, porque eso nos acerca más a 2 categorías profesionales. Y así es como estamos ahora mismo. Entonces el proyecto es el de asentar al Sabadell dentro del femenino, porque venimos de, como club, hacer las cosas mal unos años anteriormente, unos años aquí, mejor dicho, y teniendo claro que al final el Sabadell es, como femenino, es más grande que como masculino. El Sabadell femenino es fundador de la Liga Española, de la Primera División, tenemos una Copa de la Reina, tenemos un subcampeonato de la Primera División. El Sabadell empieza a caer categorías abajo hacia 2000, inicios de este siglo, y bueno, y ahora el proyecto es volver un poquito a donde el Sabadell merece como historia y como entidad, porque también no olvidemos que seguramente Sabadell como entidad es la tercera de Cataluña. Lógicamente lo podemos debatir, pero históricamente seguramente lo es. Entonces, el femenino debería estar en un puesto más alto del que está actualmente. Y hacia eso vamos como proyecto. Yo llego y me lo exponen así. El primer año, para hacer proyecto y para mantener el equipo en la categoría. A partir de ahí, a mirar hacia arriba. Y ahora llegará el momento de empezar a mirar hacia arriba. Pero hay que trabajar mucho para poder mirar hacia arriba. Y es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Claro, también ha sido un año muy complicado, me imagino, año COVID, no habéis jugado liga prácticamente en todo el año, estáis jugando ahora, solo jugáis una vuelta. Al final del año, pues, incluso te diría que muy cogido con pinzas, te viene bien para esa primera adaptación, para ese primer contacto de fútbol femenino, para ese inicio de proyecto, más o menos para sentar las bases, y el año que viene con todo al 100% ir a tope ya, pues si se quiere, se puede luchar por el ascenso, pues ya a tope conociendo los principios y las bases de este fútbol.
te lo podría llegar a comprar si no fuera porque el jugar media vuelta nos han tocado todos los equipos de lejos. Así que, o sea, fuera, quiero decir. Ya. Todos los equipos que están lejos son Porqueras, es hacia arriba, es por encima de Girona. Este fin de semana pasado fuimos a Lleida a jugar a campo de la EM. Este fin de semana vamos a campo de Verdú Valldalcor, que es Tarragona. Y de aquí 2 semanas vamos a Andorra. Todos los equipos lejanos nos han tocado. Entonces, solo por ese motivo no te lo compro. Porque sí que al final jugar una vuelta trae estas injusticias. Que no es lo mismo recibir a unos equipos e ir fuera a otros que lo contrario. Y hay esa parte de injusticia, pero bueno, es lo que hay. No hay que pararse a pensar mucho en eso. Al final, a lo que vamos, el proyecto cuenta contigo para el siguiente año al menos, luego ya Dios dirá en el futuro, pero en principio tú quieres seguir aquí en el Sabadell femenino, ellos cuentan contigo y en principio tiráis para adelante, ¿no? Yo quiero seguir, no estoy firmado para el año que viene ni me han propuesto nada, así que por donde parece que van las cosas y hacia donde parece que van las cosas es que sí, pero no hay nada firmado, de hecho no hay nada hablado, no hay nada hecho. Hay sí que alguna charla un poquito más informal, pero no hay nada firmado, no hay nada hecho. Que a mí me encantaría seguir, pero es lo que les expongo al club. Para mí Sabadell no es un club de paso, para mí Sabadell es un club fita. A mí me encantaría estar muchos años aquí y hacer proyecto en el femenino y hacerlo crecer. Para mí no hay proyecto mejor que ese, y crecer de la mano del club. Aún así, yo llevo meses trabajando de cara al año que viene. Si el club no decide contar conmigo, no pasa nada, es lo que hay. Pero hemos hecho el trabajo pertinente por si hay que seguir. Claro, al final se junta todo de forma positiva. Se junta el club que quiere volver a esas raíces de la Copa de la Reina, de fundador de la Liga Femenina, un club que quiere resurgir en el fútbol femenino, más tú, que de golpe te proponen el reto prácticamente que si seguís ahí puede ser el reto de tu vida, tal cual. Ojalá fuese así, ojalá fuese así. O sea, claro, sí. Ahora hay que ver como entidad hasta qué punto eso es verdad. Y como entidad, hasta qué punto podemos soportar el hacer un buen proyecto. ¿Qué pienso? Y esto no es algo que sea solo para nuestro club, es para todo el mundo. Pienso que es el momento de apostar por el fútbol femenino, porque el fútbol femenino está creciendo mucho. Y lo que te vale ahora poner un equipo en las máximas categorías, yo creo que de aquí 5 años te va a valer muchísimo más. Pero es que estoy hablando de multiplicarlo por mucho. Ahora mismo no es excesivamente caro llegar a categorías altas. Yo creo que en breve lo va a ser. Y es el momento histórico clave para apostar. Porque no es lo mismo que el fútbol femenino mueva más dinero o llegue o sea más profesional, porque va a ser así, y eso seguro, estando ya en categorías altas, más abajo, ¿no? Al final es lo mismo, y este debate es muy parecido a lo que se está viviendo hoy en día en el mundo del fútbol con la Superliga. ¿Por qué escogemos estos equipos para que sean los que están en la Superliga? Porque el Atlético de Madrid ahora es club top europeo y seguramente histórico sí que puede ser el tercero de España, pero en ciertas épocas los pillan con Atlético en segunda división y ni de broma es para formar parte de la Superliga, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo te posicionas bien en un momento clave histórico? ¿Por qué los equipos grandes son grandes y por qué los equipos pequeños son pequeños? Porque históricamente han estado bien situados en momentos claves del fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo es muy clave estar, y hablando ahora mismo siempre de fútbol masculino, que es, ¿cuándo es clave en el fútbol masculino estar en el top? Pues seguramente con la ley Bosman, seguramente con la entrada en el 92 con la nueva Champions, seguramente son puntos muy clave en el que si tú estás bien situado, estás arriba. Ahora seguramente sería otro momento clave en el que esta pequeña burbuja, que habría que ver si es burbuja o no, se rompe por el COVID y dónde te pilla, ¿no? Entonces, si se va a dar esta escisión entre equipos grandes o equipos no tan grandes, ¿dónde te pilla? Si tienes la suerte de que te pilla bien situado, muy bien. Si no, pues no. Quiero decir, ¿por qué Atlético de Madrid tiene que estar en esa Superliga y no, por ejemplo, equipo del que tenemos aquí camiseta, el Nottingham Forest, que tiene 2 Champions, y Atlético de Madrid ninguna no?
Porque en el momento actual es muy correcto. diferente. Al final Entonces lo mismo pasa con el fútbol femenino. Es un momento extremadamente clave. Hay gente que se ha dado cuenta y hay gente que no se ha dado cuenta. Al final es la oportunidad. Es la oportunidad que tienes y tú como empresa tienes que decidir si invertir ahí o no, porque al final los clubs son empresas. También está ahí el ver si el Sabadell como empresa y como entidad quiere invertir ahí o no. ¿Tú crees que va a haber esa decisión o ese ímpetu por hacer esa inversión, intentar hacer este proyecto realidad? ¿O es mucho de boca y después no dan la ayuda que es necesaria, la inversión que es necesaria para hacer esto? Al final, si llega más o menos dinero, también tiene que ver con, quiero decir, si llega dinero al femenino, muchas veces también es por cómo está situado el masculino. Y el Barça femenino opta ahora a ganar la Champions y es top 3, top 4, top 5 equipos del mundo, sin duda. Bueno, del mundo no, de Europa. Está la Liga Americana y eso es otro tema. Es porque recibe ayudas del masculino. Entonces, lógicamente, para nosotros hay una gran diferencia entre que el primer equipo masculino se mantenga en segunda A o no. Aún así, pienso que es un factor que ayuda o no ayuda, pero que tú no puedes depender solo de eso, porque entonces el proyecto es muy frágil. Y esas son las ideas que tengo. Entonces sí que pienso que el primer equipo masculino se mantenga o no, vamos a hacer bien las cosas. Aún así, teniendo claro que si hay esta permanencia, realmente nos viene un plus grande. Porque además no es subir a segunda A, es mantenerse en segunda A y como club crear la estructura que eso supone. Pero sí, en resumen, sí. Porque hay gente muy trabajadora dentro del club, hay gente que apuesta mucho por el femenino y eso me hace tener confianza. Pues ahí quedan esas palabras del míster del primer equipo femenino del Sabadell. Chavales, si hay alguien aquí viendo y quiere meter pasta en el fútbol femenino, es el momento. Así que después de esto, vamos a nuestro ansiado, nuestro maravilloso test del subfútbol. El test del subfútbol, que ya todos sabéis, consiste en 50 preguntazas de respuesta rápida, respuesta corta, en 10 minutos. Hay una puntuación, cada respuesta correcta son 100 puntos, cada respuesta incorrecta o no contestada son 0. Por lo tanto, si te quieres jugar algún triple en alguna que dudes, mejor jugarte el triple optando a que sea verdad antes que no contestarla. Así que, después de esa breve explicación, creo que no hay ninguna pregunta más que responde lo que te sepas, lo que no. Vamos a decidir. El consejo es que triples favorecen. Mi consejo es que sí. Mi consejo es que sí, personal. Yo creo que si te suena así, si es algo que no tienes ni idea, pues piénsatela un poco más. Podemos seleccionar una palabra como pasapalabra para que después, cuando acaben las 50 preguntas, si queda tiempo, podamos repescar las que no hemos cogido antes. ¿Qué palabra te gustaría como pasapalabra? La que tú te apetezca, me da igual. Si es Taiwán, es Taiwán. Si eso... Vamos a poner Fundabarrena, que muchas veces en ciertos ambientes me comparan mucho con este jugador y hablamos mucho de él por ciertas importancias que ha tenido en momentos. Pero ahora que lo dices, te pareces, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno. Ahora que lo dices, no había caído nunca. Sí, yo no me lo veo tanto, pero hay quien me lo ve. Ojo, se te ha bloqueado un poco la cam. ¿Puedes saber cómo corregirla? Sí, ¿sigo estando bloqueado? Bueno, va con un poco de delay, con un poco de lag, pero... Tu cámara lo vuelvo a poner, ¿vale? Vale, un segundito. Vale. Es que aquí es importante, sobre todo esto, ir al tiempo. Vale, ¿ahora qué tal? A ver. ¿Mejor? Sí, creo que sí. Sí. Vale, Óscar, tiras tú las preguntas y yo digo si es correcta o incorrecta y ya está. Y sin más, si tiramos, pongo yo el crono. Ahí está. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado tú, Óscar? Yo sí. ¿Estás preparado, Raúl? No, pero hay que hacerlo igual. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Campeón de Copa del Rey del 2003. Zaragoza.
Incorrecta. Portero más goleador de la historia. Mierda, es un brasileño. Pasa palabra. Otro serio, Barrena, Correcta. Última selección en el ranking FIFA. Perdón. Última selección en el ranking FIFA. Taiwán. Incorrecta. Jugador y selección con el máximo número de goles en una selección. Müller en Alemania. Incorrecta. Jugador más joven en debutar en la liga. Muniain. Campeonatos y subcampeonatos de la primera femenina que ha conseguido el Barça en los últimos 5 años. Campeonatos y subcampeonatos en los últimos 5 años. 5. Dorsal del portero Rui Patricio en los Wolves. Hostia. Sé que es raro, pero no sé cuál es. Y además lo hemos comentado con los colegas. El 26. Jugador profesional más viejo. Este es el portero egipcio, ¿no? Undabarrena. Vale. Club actual de Radamel Falcao. No lo sé. Undabarrena. Jugador caracterizado por sus trenzas de colores. Dibril Cissé. Número de tiros de Grecia campeona de la Euro 2004 en la final. 2. ¿Quién tiene más campeonatos femeninos, Rayo Vallecano o Español? Rayo Vallecano. Dorsal de Adebayor en Togo. El 2. Nacionalidad de Lord Bender. Es danés. País del equipo Barito Putera. Undabarrena. Jugador con más clubes de su carrera. Es uruguayo. Contámela. ¿Cómo Lo se llama? sabes. Loco Abreu. Vale. Equipo inglés con una gamba roja en el escudo. Morecambi. En 2019 se jugó el Atlético Madrid-Barça en el Metropolitano. ¿Hubo más de 60.000 espectadores o menos? Menos. Mote de Andrés D'Alessandro. Undabarrena. Pichichi de la Liga 2007-2008. Samuel Eto'o. ¿Cuál de estos equipos no ha ganado una Intertoto? ¿Atlético de Madrid, Valencia o Celta? Atlético de Madrid. Holandés que ha fichado esta temporada por el Racing de Murcia. El Racing Murcia. Undabarrena. Actual seleccionador de Armenia. Undabarrena. Equipo femenino que lleva 5 Champions consecutivas. Lyon. Entrenador español con más descensos. Paco Gémez. Selección que no ha entrenado Clemente. De las 4 que voy a decir. Libia, Georgia, Camerún o País Vasco. Georgia. Nacionalidad de Ernesto Javier Chevantón. Leno. Único portero con Balón de Oro. Oliver Kahn. Nigeriano que se divorció de Miss 2013 y se casó con Miss 2014. Kevin Prince Boateng. Goles en Champions de Marta Vieira en su carrera. Ninguno. Futbolista egipcio que casi mata a Zlatan Ibrahimovic con unas tijeras. Undabarrena. Único futbolista que ha sido premio Zarra 3 años seguidos. Premio Zarra. Messi. Nacionalidad del equipo Trepenne. Montenegrino. En 2017 ganó la Eurocopa Femenina Países Bajos, pero antes de eso una selección las había ganado todas desde el 95. Estados Unidos. Eurocopa. Hostia. Mira que estoy metido en la actualidad del fútbol femenino y la historia muy más flojo, vamos a decir Alemania. Equipo inglés ganador de la Champions en el 79 y en el 80. Nottingham Forest.
Segundo equipo español en el que jugó Mágico González. Segundo equipo. Sí. Jugó en yo sé que jugó en el Cádiz y que estuvo haciendo pruebas en el Barça, no sé más. La Barrena. Pero estuvo haciendo pruebas en el Barça, no. Vino recomendado por Maradona. Y no le gustó lo que significa trabajar aquí. Resultado de la final del Mundial Femenino de 2019 entre Estados Unidos y Holanda. Bueno, Países Bajos. 1-0. Estáis haciendo fallar mucho de fútbol femenino y no me gusta, ¿eh? Pregúntame de la actualidad. Nombre de pila de Hulk. Navarrena. Primer jugador en marcar en Sudáfrica 2010. Oh, era Shabalala, ¿no? Sí, no te la pienses más. No te la pienses más. Jugador que jugó en Premier sin ser profesional. El chico del... Oh, el aficionado que saltó cuando le decía cosas al mister. Yo qué sé, como... un Navarrena. Equipo que ganó la Bundesliga 2 y 1 consecutivamente. Kaiserslautern. Ganador de la Liga del año 99-2000 en España. Oh, Es que no es ni Barça ni Madrid. Y es deportivo. Correcto. País con más mundiales femeninos. Estados Unidos. Equipo actual de Gaia Sulín. Oye, aquí habéis hecho vídeo de esto, y no me acuerdo, un Navarrena. Equipo rumano que ganó la Champions. Steaua de Bucarest. Jugador que tuvo que decidir entre profesionalizarse en el fútbol o en el tenis. ¿Rafa Nadal? Jugador de fútbol, que no he dicho. Navarrena. Equipo español donde jugó Trezeguet. El Hércules. Número de goles y tiros de Giroud en el Mundial que ganó en 2018. Pero. Máxima goleadora histórica de los Mundiales femeninos. No quería fallar tantas femeninas. Un Navarrena. Selecciones que ascendieron en la Liga D de la UEFA Nations League. Albania. Vale, nos queda 1 minuto 50. Vamos a repasar Óscar, las que no hay contestadas. Sí. 1 minuto 45, vamos. Vale, jugador profesional más viejo. No sé, es un egipcio portero. Club actual. Lo era en el último mundial. No. Pasma. Un Navarrena, vale, pues sí. Club actual de Radamel Falcao. El Galatasaray. Muy bien. País del equipo Barito Putera. País del equipo. Sí, o sea, ¿de qué país es el Barito Putera? Del Salvador. Mote de Andrés de Alessandro. Jugador de Zaragoza, Argentina. Ya, sí sé quién es, pero no es el mote. Navarrena. Holandés que ha fichado esta temporada por el Racing Murcia. Navarrena. Seleccionador de Armenia, actual. Abel Clemente. No es mal tirada, No ha sido mal tirada, no, pero no. Jugador egipcio que casi mata a Ibra con unas tijeras. Seguet. Segundo equipo español en el que jugó Mágico González. 25 segundos. Valladolid. Nombre de pila de Hulk. Alex. 15. Jugador que jugó en la Premier sin ser profesional. Navarrena. Equipo de Gaia Sulín. Racing Santander. Y el jugador tenista o jugador de fútbol.
Final. Raúl Raposo, manager del primer equipo femenino del Sabadell, ha acertado un total de 20 preguntas, por lo que se pone con 2000 puntazos y se pone segundo de 3. Bravo, muy bien. Muy bien. Y ya son. Son bastantes. ¿El primero cuántas acertó? El primero, lo tenemos por aquí por el chat, es un loco, aparte periodista deportivo, y creo que 34 o 35. Locura. Sí. Vale, repasamos un poquito las que has fallado, ¿vale? Primero te quiero decir... Femenino, porfa, sobre todo. Dime, perdón. Femenino sobre todo, por favor. Te quiero decir que el último triple del Mágico González ha entrado... Ha dado varias vueltas en el aro. O sea, ha picado en el aro, le ha dado luego a lo alto del tablero, ha vuelto a bajar, ha rodeado el aro y ha acabado dentro. O sea, que hayas dicho Valladolid y hayas acertado, me parece de locos. Vale. No, sí que me sonaba un poquillo, pero era un... Vale, vamos a repasar las que ha fallado. Campeón de Copa del Rey 2003 fue el Mallorca. La última selección del ranking FIFA has dicho Taiwán y fue San Marino, o sea, y es San Marino. No he sido listo, lógico que tenía que ser un país pequeño de estos. Jugador y selección del máximo goleador de selecciones es Ali Daei de Irán. Jugador más joven en debutar en la Liga Española, Lucas Romero, con el Mallorca hace muy poquito, 15 años. Ostras, sí. Dorsal del portero Rui Patricio en Wolves, el número 11. Las tenía todo el rato delante. Jugador caracterizado por sus trenzas de colores. Me ha encantado el que ha dicho Djibril Cissé. Pero nos referíamos al grande, al top, al mítico Wagner Love. Sí, correcto. Djibril Cissé se teñía la barba y el pelo, pero no tenía trenzas. Número de tiros de la Grecia campeona de la Euro 2004 en la final. Has dicho 2. Ganó 1-0 con un tiro. Dorsal de Adebayor en Togo. Has dicho el 2 también. Bien tirada, iba a ser uno raro. Es el 4. Uf. En 2019 se jugó el Atlético de Madrid-Barça en el Metropolitano femenino. ¿Hubo más de 60.000 espectadores o menos? ¿Has dicho menos? Hubieron 60.739. Hubieron más de 60.000. Pichichi de la Liga 0708, Dani Huiza. No me acuerdo quién había dicho, pero es Dani Huiza. Holandés que ha fichado esta temporada por el Racing Murcia, Royston Drenthe. Poquito pasado de peso, además. Es verdad, lo sabía. Sí. Actual seleccionador de Armenia. Has tirado muy bien por Javier Clemente. Sí, señor, muy bien tirada. Pero es Joaquín Caparrós. ¡Oh! Está ahí la cosa. Entrenador con más descensos, también muy bien tirada, Paco Gémez, pero en este caso se le atribuimos a Fernandito Vázquez. Fernando Vázquez, hombre, el del Depor, el mítico. Al pozo. Nacionalidad de Chevantón, has dicho chileno, es uruguayo. Único portero con Balón de Oro, has dicho Oliver Kahn y fue Lev Yashin, el típico de la gorrita. Sí, estaba justo entre ellos. Bueno, Kahn también es de la gorrita. Nigeriano que se divorció de Miss 2013 y se casó con Miss 2014. Yo creo que hasta que no la adivine alguien, no vamos a parar de preguntar esto. Has dicho Kevin Prince Boateng, es ganés Kevin Prince, así que no es, y es Emmanuel Emenique. Nah, de locos. Sí. Goles en Champions de Marta Vieira en su carrera. Te dábamos, esto no te lo hemos dicho, pero tenías un margen de error de 3, has dicho 0 y fueron 46. Marta Vieira jugó en Suecia, Noruega y todo esto. Sí. Futbolista egipcio que casi mata a Ibra fue Mido. Único futbolista que ha sido premio Zarra 3 años seguidos, Yago Aspas. Nacionalidad del equipo Trepenne, San Marino. Pero me ha gustado, que haya dicho. ¿Os habéis fijado? Ahora sí que sé. He caído que es Zarra, máximo goleador español. Cuando me lo habéis dicho, digo, debe ser. O sea, estaba dándole vueltas porque digo, es un premio conocido y no sé qué es. Sí. Con el tiempo pegado al culo Claro. Con 50 preguntas, el cerebro va a tope. Resultado de la final del Mundial Femenino 2019 entre Estados Unidos y Países Bajos. Estados Unidos 2, Países Bajos 0. 2-0, ha dicho 1-0 y fue 2-0 esa final. Yo aquí apelaría, por dar medio puntito, por adivinar uno de los dos. No. Si soy entrenador de un femenino no puedo fallar. Vale. No me lo des. Jugador que jugó en Premier sin ser profesional fue Ali Dia.
Un tal Díaz. Ali Díaz Haciéndose eso. pasar por el primo de George Weah. Aquí todos vemos la media inglesa, ¿eh? Ya ves. Nombre de pila de Hulk, Givanildo. Continuado de Vieira Luis Fernando da Souza. O sea que... Cualquiera nos servía, ¿eh? Sí, cualquiera, la verdad que sí. Equipo actual de Gaia Sulín. Se ha ido a jugar a la Serie D italiana, a cuarta italiana, al AC Crema. Al Crema de Italia, de cuarta. No sé. Siguiente pregunta. Jugador que tuvo que decidir entre profesionalizarse en fútbol o tenis y decidió fútbol fue Dieguito Forlán. Y máxima goleadora histórica de los mundiales femeninos, que no hemos llegado en la vuelta, fue Marta Vieira con 17 goles. Es. Así que ahí estamos. 2000 puntazos para Raúl. Aplausazo. Y sí, señor. Son Sí, muchos, señor. Son Y el bastantes. que hizo menos que yo, ¿cuántos hizo? 1350. Ah, bueno, está bien también. Sí, está bien, te lo he dicho. Te lo he dicho que está bien. Está hecho para pillar este test. Sí, Está hecho muy para bien. pillar. Vale, vamos a las preguntitas del chat ya para acabar. Últimos 5 minutitos. Preguntas que nos han ido dejando durante el directo aquí por el chat. Si quieres, Óscar, empieza por arriba con la primera. Muchas son de Víctor Romero, periodista de Marca. Así que cuidado, que son preguntas de un periodista. Son preguntas. La primera que nos ha dejado es: ¿por qué piensas que tanta gente se queja en redes de la falta de visibilidad del fútbol femenino, pero luego nadie ve los partidos que echan en Teledeporte? Ostras. No me digas que es una pregunta con segundas, porque mucha gente critica a la comentarista de Teledeporte, cosa que no entiendo. Además, justamente es entrenadora top y la he tenido como profesora en los cursos de entrenador y no entiendo las críticas que tiene. No sabría decir. No, a priori es pregunta blanca. No sabría decir. Nada de comentaristas. Raúl, de 0 a 10, ¿cuánto te toca los cojones que te digan constantemente cómo hacer tu trabajo? Es que si te dijera un 10 estaría todos los días molesto. Así que, yo qué sé, es que estoy acostumbrado. 6. Una que nos ha dejado nuestro pana Machiavelli, que pregunta si notaste en Taiwán esa cultura de la repetición de los asiáticos al entrenar. Sí que es así, pero yo no la noté. O sea, sí que es así, lo vi, pero no me repercutió, digamos, no. Sí. Bueno. ¿Tienes alguna más por ahí, Óscar, que yo estoy bajando? Sí. Tengo otra de Víctor que decía si estarías a favor de que se adaptaran algunas medidas del masculino al femenino. Es decir, bueno, lo que hemos hablado antes. No ajustar cosas. Claro, no tengo clara mi postura, pero yo de momento no lo veo. No creo que nos aportara nada bueno. Y el hecho de que he llegado a un punto, y sé que no me vais a comprar esto, en que pienso que en cierta manera es más divertido ver fútbol femenino que fútbol masculino. Me explico. Una vez tienes el ojo dado, ¿Por qué? Teniendo las mismas dimensiones del terreno, y hablo más que sea más divertido ver un partido en sí, no digo que el mejor partido de fútbol femenino sea más divertido que el mejor de fútbol masculino, eso no lo sé. Me refiero que tú cuando ves fútbol masculino, el bruto de los partidos que ves, muchos son aburridos. O sobre todo desde el punto de vista del espectador, tienen poco interés. Y pienso que eso en el fútbol femenino pasa menos. ¿Por qué? Porque el recorrido que puede llegar a hacer una chica respecto a un chico es más bajo. Por tanto, el campo que puede ocupar en defensa es más bajo. Por tanto, la capacidad defensiva es más baja. En ataque el balón corre igual. Por tanto, el acierto de la organización defensiva en el femenino es más bajo, por tanto, da más a ver el fútbol ofensivo, tiene más importancia, tiene más cabida el fútbol ofensivo y eso lo hace más entretenido. Una vez tienes el ojo dado. Pues ahí queda eso. También nos pregunta Víctor que cuál es el techo a que crees que puedes llegar con el Sabadell. Siendo un poco realista, supongo. Es que no soy capaz de ser realista por lo que decía. Porque pienso que es el momento para apostar y que no es muy caro llegar a Iberdrola. Sé que tampoco es ahora mismo, que como club obviamente no pensamos en llegar a Iberdrola, es una cita extremadamente larga, pero me cuesta mojarme en eso porque sé que no es extremadamente caro llegar a Iberdrola y que en algunos casos es más fruto del buen trabajo que del dinero. Y por último, una última pregunta así un poco más jocosa
para acabar de cerrar la charla, también evidentemente por Víctor, dice si alguna vez has lucido esa elástica del Forest en alguna pelea de bar inglesa. No he tenido la suerte de vivir la cultura del fútbol inglés desde dentro y me encantaría. Pues hasta aquí el de bar en bar de hoy, señores. Óscar, ¿cómo te lo has pasado? Yo siempre bien. Además creo que, bueno, ha salido al principio un meloncito que algún día nos gustaría tocar también, que es el tema del fútbol base. Y lo del fútbol femenino aparte también tiene muchísimo de qué hablar. Esta ha sido una charla con Raúl Raposo para conocerlo un poco más, cómo ha sido su trayectoria, qué anécdotas nos ha contado, muy divertidas, por cierto. Como a todas las personas le decimos, estás abierto a volver cuando quieras para extender el tema que más te haya gustado, para cualquier tipo de cosa. El Once Ideal siempre tiene los brazos abiertos y el Discord abierto. Bueno, y espera, que se me olvidaba, lo último que incorporamos, que si Raúl nos quiere hacer una pregunta a nosotros, estás abierto a hacer una pregunta, ya que te hemos hecho nosotros el test de 50 preguntas, te hemos preguntado sobre tu vida. Si quieres hacer una pregunta, aquí estamos, antes de irnos, que se me olvidaba. Esto me lo hubieseis dicho antes y me lo hubiese preparado. A ver. ¿Cuál es el objetivo que tenéis con vuestro canal? Objetivo, y es pregunta extensa un poquito, del tipo, ¿a dónde podéis llegar? ¿Creéis que podéis llegar a vivir de ello? ¿Es el objetivo? ¿No es el objetivo para nada? ¿Simplemente lo queréis pasar bien? ¿Queréis llegar algún día a darle una vuelta de tuerca al contenido que hacéis? ¿No? Es como una pregunta extensa respecto a vuestro canal. ¿Arrancas tú, Óscar? Arranco yo. Arranco yo. Yo creo que el objetivo desde un principio siempre ha sido divertirnos. O sea, al final lo único que hemos hecho ha sido, siempre hemos dicho, exteriorizar algo que hacíamos entre nosotros dos en privado. Y lo hemos exteriorizado, nos hemos adaptado a las plataformas que nos ha parecido. Al final sí que es cierto que invertimos muchas horas y mucho trabajo en hacer esto, pero porque al final nos gusta. Si algún día, por lo que sea, conseguimos vivir de esto o trabajar en algo más a nivel periodístico sin ser periodistas, lo hemos dicho desde el principio, será mucho más que un objetivo, yo creo. Así que el objetivo no deja de ser divertirnos y entretener, importante. Yo estoy muy de acuerdo con Óscar, para algo compartimos proyecto, estamos muy de acuerdo en lo que pensamos. Yo creo sinceramente que el objetivo inicial ya está cumplido. O sea, el objetivo inicial no es un objetivo de decir llego aquí y se acabó, sino es mantener la línea esa de hacer lo que nos gusta grabándonos, en este caso, en vez de hacerlo entre nosotros, grabándonos y haciéndolo en directo, y pasárnoslo bien y encontrar a gente que se lo pase bien con nosotros y que eche aquí un buen rato. Y ese objetivo, mientras se mantenga, o sea, es lo que decimos, evidentemente, si le echamos más horas, siempre hay un punto en el que gusta ser remunerado por ello, pero sabemos que el mundo de internet es un mundo complicado, un mundo difícil, en el que hay mucha gente, cada vez hay más, y es muy difícil llegar a vivir de ello, como tú decías con el fútbol, ¿no? Al final es un ejemplo que, pese a que sea bastante lejano en cuanto a idea, el trasfondo es un poco el mismo, hacer una pasión, y si le inviertes muchas horas, evidentemente, ojalá llegue el día en el que podamos vivir de ello. Así que trabajar y más trabajar. Es que yo voy a hacer una reflexión aquí, que es lo mismo que vosotros hacéis. Es, para llegar a ser profesional en algo, creo que tienes que trabajar como profesional antes de serlo. Y vosotros lo estáis cumpliendo. Entonces, ¿me permitís dos preguntas cortísimas más que os hago? La primera, del 1 al 10, ¿qué posibilidades, o del 1 o en porcentaje, qué posibilidades le dais al Sabadell masculino de salvarse? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo vais a venir otra vez a apoyar a mi equipo? Yo, que estoy mucho más metido en fútbol de segunda división que Óscar al final apoya al Sabadell también, pero ve mucho más fútbol del Celta y de primera. Yo de corazón, opciones de salvarnos, de corazón te digo 10. Y me dirás, claro, si eres del Sabadell, hace 4 semanas te decía 2. Pero te lo juro, no sé qué pasó contra el Mallorca. Marcamos el gol de Chilena contra el Mallorca. Llámalo fe, llámalo esperanza, llámalo visión, pero vi clarísimo que nos salvábamos. O sea, lo vi clarísimo. Que sabemos lo que es el Sabadell y que nos vamos a salvar siendo el Sabadell y de la forma en que que se salva el Sabadell. Tal cual, lo vi clarísimo. Y yendo un poco más con la cabeza, 7,5.
O sea, nos veo bastante bien. Yo también, a ver, a pesar de que no vea tanto fútbol del Sabadell, sigo siendo el Sabadell. Sigo toda la vida el Sabadell, he jugado en el Sabadell toda la vida y el Sabadell es mi equipo también. De fe un 100%, yo creo un 100% que nos salvamos. Siendo realistas, lo mismo, yo le doy un 7 o un 8 de que nos salvamos. Al final, si dimos la carambola esa de Villarreal que bajó por un gol de Falcao y no nos fuimos a segunda B por eso, yo creo que podemos volver a hacer una carambola, ganando 2 partidos raros y demás. O sea que también nos caracteriza eso y nos gusta. Eso es su fútbol, salvarse de esta manera. Y en la segunda pregunta, pues cuando nos invite Raúl, el próximo partido en casa, por mí, vamos para ahí. Fin de semana, el siguiente fin de semana, no el siguiente, nos jugamos la vida con el equipo que tenemos justo por debajo. Domingo a las 2. Pues ya sabes. Ahora como está el tema del COVID, necesitamos invitación por parte de alguien del cuerpo técnico, alguna jugadora, lo que sea. Hacemos lo de la invitación y vamos para allí. Raúl, acabando, ¿cómo te lo has pasado? Me falta tiempo. Me falta tiempo. No toqué muchos temas de los que podríamos debatir. Por ejemplo, no hemos hablado de fútbol internacional, no hemos hablado de hacia dónde va el fútbol, aunque sería un tema un poco reiterativo en la época en la que estamos. No hemos hablado de Liga Española, no hemos hablado de actualidad de fútbol femenino. Lo que decíais, podríamos habernos extendido más en cualquiera de los temas que hemos tratado. Lo he pasado genial. Muchas gracias a los dos. Pues lo dicho, cuando quieras estás invitado para volver. Estás invitado para volver cuando quieras. Si va bien el proyecto del Sabadell, pues tendremos una pequeña excusa para reunirnos y hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Por supuesto. Amigos, hasta aquí el de Bar en Bar de hoy. Un abrazo a todos, un beso a todos. Cuídense en la época en la que estamos y nos vemos muy prontito aquí en Twitch, en otro stream, y en YouTube también nos vamos viendo muy frecuentemente. Besazo, amigos, besazo. Y que viva el subfútbol.